hablante de la lengua chol, originario del municipio de Tumalá. Actualmente es el director del Centro de Lenguas de la Universidad Intercultural de aquí de San Cristóbal de las Casas. El siguiente invitado es José López Gómez, conocido también que forma parte del proyecto de esta institución. Él es escritor celtal, originario de Huachul, hablante de la lengua celtal. Ellos nos van a compartir un poco su experiencia de cómo iniciaron, qué soñaban, qué aspiraban hace más de 25 años. Y ahora, pues cada quien en su caminar. El compañero Meneses fue parte también del CELAI en su inicio. Igual que Rosíes también discutían, analizaban, proponían cómo era el sueño, cómo esperábamos que la lengua se fortaleciera, la cultura, las diferentes manifestaciones artísticas. Pues son ellos todos nuestros invitados que nos van a compartir su experiencia y que también nos motive a nosotros como promotores de la institución también a reflexionar ahora que sigue. Ya tenemos 25 años y ahora qué más sigue, cuáles son las nuevas propuestas que tenemos que seguir, cómo lo tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, mirar la práctica de esta charla. Compañeros, esperamos que nos tengan paciencia para escuchar la palabra y el pensamiento de nuestros invitados. Buenas tardes a todos. Yo soy José López Gómez, soy Huachul y hablo lengua celtal. De hecho, ya llevo varios años trabajando sobre la cultura celtal y la lengua celtal también, que la autonombramos como Batzelco. Bueno, igualmente no conocía al doctor Jacinto Arias, pero una ocasión me llevaron, cuando él era el director, el jefe de culturas étnicas del Instituto Chiapaneco de Cultura, me llevaron a esa institución y ellos no lo conocían, doctor Arias. Y de repente me dijo dentro de la plática que estamos haciendo, y me dijo, te invitamos a una reunión. Y yo le pregunté dónde. No, dice, estamos realizando una reunión en la Albarrada, centro comunitario de la Albarrada, pues, por ahí en 1990. Pero igual menos también, como hablante de la lengua celtal, acepté la invitación y fue la primera vez que empecé a conocer compañeros de otras lenguas celtales. Y recuerdo, y no se me olvida, que en esa reunión que hicimos, la primera reunión que asistí yo, eran como unos 50 o 60 compañeros de todas las lenguas. Habían celtales, tzotzilles y de la sierra, sobre todo de la sierra, venían compañeros de la sierra. ¿Cuál era el problema? El alfabeto de la escritura de todos sabemos, ¿no? Y el Instituto Lingüístico del Llano también nos puso un alfabeto. La educación de adultos también tenía su propio alfabeto. La Dirección de Educación Indígena también tenía su propio alfabeto. Y nosotros, como hablantes de lengua, también con nuestro propio alfabeto. Entonces, ahí está el problema. Entonces, creo que también dentro de las discusiones que empezamos a ver de todo, pues, lo que tenemos que hacer es que también escribíamos de acuerdo a su gusto, pues. En cambio, en español, si yo puedo escribir en español, yo no puedo escribir en español la palabra zapato con S. Y de ahí, si escribe con eso, se entiende perfectamente bien, digo zapato. Pero ortográficamente no está bien escrito, ¿no? Pero en cambio, en esta lengua indígena, sí, cada quien escribía a su gusto. Y hay veces que el trabajo que hacía el bachajón, pues era difícil para que atendiera un hablante de la variante del Chuco. Entonces, ahí donde convenimos en una ocasión que sí vamos a hacer una reunión de todo, para conformar un solo alfabeto para los hablantes de todo.
Y en lo que respecta a la lengua Batucó, hicimos la primera reunión en Abasolo, con el apoyo del maestro Martín, y nos invitó, por eso esté en Abasolo. Ahí estuvimos en Abasolo con compañeros de diferentes regiones, sobre todo de los Chocó, Ocosingo, de San Juan Cancún y Bachajón. Quisimos escribir pues nuestro alfabeto para conformar un alfabeto para la lengua central. Pero era imposible llegar a un acuerdo de todo, porque cada quien defendía su variante, pues. ¿Y por qué? Porque cada lengua sí, la lengua central, la variante de Oshun, la variante de Bachajón, la variante de Tenajaro, la variante de Amontenango del Valle, sí tiene sus propias características, ¿no? Sus propias cuestiones fonológicas, morfológicas, incluso palabras, ¿no? Entonces no fue tan fácil para llegar a un acuerdo de todo. Y aparte las instituciones oficiales que seguían sacando material, pero de acuerdo a su instrumento que ellos también hemos de todo. Sin embargo, lo que hicimos es que con las reuniones, con el apoyo del Instituto Chiapaneco de Cultura, sí hicimos varias reuniones, creo que 2 veces en Abasolo, otro en Motocívica, de todo, pues estuvimos ahí para discutir especialmente sobre la escritura de nuestra lengua. En un momento sí llegamos a convenir, donde estuvimos todas las lenguas de todo. En lo que respecta a la lengua central, sí, pues, se sacó un alfabeto. Ustedes saben que el Instituto Lingüístico de Verano siempre escribía con T, S, Z. Y así escribían las demás instituciones, ¿no? Por eso el Centro Coordinador Indigenista Central Tzotzil estaba con Z, Central y Tzotzil. Bueno, de acuerdo al análisis que llegamos nosotros, que no era tan importante esa Z, porque en la lengua española sí se usaba la letra Z, pero tal vez por cuestiones lingüísticas de la lengua española sí estaba la S y la Z, pero cuando la lengua central no es necesario, porque vas a duplicar un sonido con 2 grafías. No hay necesidad para no complicar la escritura. Entonces dijimos más mejor que queremos más con la S, con la T, S. Y finalmente nosotros como hablantes de las lenguas indígenas sí convenimos pues que la TZ no, tiene que aparecer con TS. Entonces, a través de las reuniones que fuimos haciendo con el maestro, con el doctor Jacinto, porque era el que nos dirigía. Y yo tuve mucha confianza con él porque era un dirigente que sí sabía ordenar y con su inteligencia sí se llevó a cabo muchos trabajos en cuanto a la escritura. El otro problema que teníamos en la lengua indígena, en la escritura de las lenguas indígenas, es la separación de las palabras. Entonces, sí, pues, yo como escritor siempre yo entiendo mi propia escritura, pero para otros a veces que no lo entienden todo. Entonces, lo que dijimos es que también tenemos que empezar a analizar cómo es que vamos a escribir nuestras palabras, las palabras de la lengua central, para que no se vaya junto, ¿no? Y finalmente convenimos también, aunque no se avanzó mucho, pero sí logramos discutir algunas cuestiones morfológicas, si van unidas o no van unidas las palabras de todo, porque algunos, por ejemplo, lame o quemé, algunos escribían separado y otros juntos, y por qué se tiene que escribir separado y por qué se tiene que recibir. Y eso es lo que tratamos de discutir, para que finalmente hubiera uniformidad en la escritura de nuestras lenguas. Pero desgraciadamente ya ves que las cuestiones lingüísticas, las cuestiones culturales no dejan nada para comer. Ahí sí, el que quiere traer cuestiones culturales y cuestiones sí, ahí sí no hay para hacerse, para económicamente.
Por eso varios compañeros que empezamos en los años de 1990 fueron desapareciendo, y sobre todo los compañeros de la Sierra Norte. Y con el apoyo del doctor Arias se fundó lo que es UNEMAS. Cuando empezamos con UNEMAS, lo que se pretendía en la UNEMAS es sobre la escritura de lengua estatal. Pero sí, eran unos 50, 60 compañeros, miembros de la UNEMAS, de todas las lenguas de Chiapas, ¿no? Sobre todo de la Sierra. Pero ya ve que por cuestiones económicas era imposible seguir. Y finalmente se fue acabando lo que es UNEMAS de todo. Actualmente UNEMAS tendrá como unos 10 miembros, no mayor de todo, pero seguimos con el mismo valor. Se intentó también, creo que sí, conocieron lo que es la revista Nuestra Sabiduría. ¿Y cuál era el objeto? Es que finalmente también tienes que escribir en forma bilingüe lo que es celta y lo que es español. Para los que quieran leer en celta o en lengua indígena, pues allí. Y para los que quieren leer en lengua celta, en lengua español, también podían leer de todos. Era el objetivo, ¿no? Creo que 2, 3, 4 números que logramos publicar nuevamente, pero ya ve que las cuestiones se fueron, los apoyos también se fue acabando, y ya cuando Celades se hizo cargo de la revista Nuestra Sabiduría, creo que publicó otros números más y finalmente se acabó la revista de todo. Entonces, lo que sí, en lo que respecta a la lengua occidental, lo que se ha logrado es en cuanto al alfabeto, porque finalmente hemos tenido ya un alfabeto para nosotros, para los que escribimos la lengua occidental. Entonces, por eso hubo esos cambios, que TZ, que esto, que sobre la escritura, porque finalmente, como Ocon, ¿cómo vas a respetar esa palabra? ¿Cómo vas a representar gráficamente esa palabra? Y finalmente llegamos a un acuerdo que un guión, eso es. Pero otras instituciones sí lo escriben de otra forma. Está la X y está la glotal, pero esa es la forma de ellos. Entonces yo al menos siento que sí hace mucha falta en cuanto a la escritura de nuestra lengua. ¿Por qué? Porque no tenemos un diccionario monolingüe. Ya ve que la lengua española tiene su propio diccionario. El que escribe la palabra zapato con S, le podemos decir está mal escrito. Y sí puede decir, no, está bien, sí, se entiende que es zapato, ¿no? Pero si vamos a ver en el diccionario, no está con S, sino el zapato. Y es lo que nos falta en nuestra lengua indígena. No tenemos diccionario. Por eso en algunas formas todavía seguimos discutiendo. Cada vez que escucho también con otros compañeros de otros grupos lingüísticos, también siguen teniendo los mismos problemas en cuanto a la escritura de la lengua, de sus lenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos diccionarios. Nadie se ha preocupado hasta la fecha para hacer un diccionario monolingüe con la lengua española. Según la asesoría que hemos tenido, que tuvimos en título, porque intentamos hacer un diccionario monolingüe en Tuxtla, pero no se logró avanzar también porque fue un pleito pues, entre las variantes dialectales, ¿no? Y espero que en algún momento alguien de los jóvenes, alguien de los que están estudiando, se aviente a hacer un diccionario de la lengua. A lo mejor ahí vamos a terminar los pleitos que hemos tenido cada uno de todos. ¿Por qué? Para mí, los cursos que hemos recibido de todo, que el diccionario es autoridad máxima de la lengua. Que así se va a escribir y así se va a escribir de todo. ¿Cómo? El diccionario. Entonces yo al menos siento que sí, ya está el alfabeto de la lengua indígena, pero para mí, falta todavía para un diccionario monolingüe en todas las lenguas indígenas. Hasta la fecha hoy no he visto ningún diccionario monolingüe, es decir, analizado en la propia lengua, que es, por decirlo, hecho
y explicado en la misma lengua que es hecho, pero en la misma lengua. Ha habido diccionarios, pero diccionarios bilingües, que finalmente también no nos ayuda mucho para escribir en nuestra lengua indígena. Entonces, yo al menos siento que sí, hay mucho que hacer de todo. Gracias, compañeros, por la invitación que me hacen aquí en este evento de Centro de Lenguas. Pues yo traigo aquí pues había preparado un tema, ¿no?, para platicarlo aquí con ustedes, ¿no? Y bueno, parte de lo que traigo aquí preparado, pues ya también lo tocó aquí el compañero Josías. Entonces, pues creo que son temas muy familiares porque tenemos aquí, ¿no? Pues un poco, ¿no?, la historia, ¿no?, de la oralidad del texto, ¿no?, en el caso de las lenguas originales y cómo se ha desarrollado su escritura hasta hoy en día, ¿no? Y yo aquí he clasificado en 3 periodos el desarrollo de la escritura de las lenguas originales. El primer periodo que yo planteo aquí, pues es que desde la época de la colonia, las lenguas originarias empezaron a escribirse. ¿Pero quiénes lo escribieron? Y aquí el reto fue de los frailes, ¿sí?, de los frailes que vinieron aquí a evangelizar, y ellos son los primeros quienes escribieron las lenguas originales aquí en México, ¿no? Aquí en Chiapas también hubo varios trabajos, ¿sí?, y claro, en el centro de México pues hubieron más todavía, concretamente con la lengua náhuatl, y los purépechas, zapotecos, hubieron trabajos escritos ahí en la época de la colonia. ¿Quiénes lo hicieron? Pues insisto, pues fueron los frailes ahí que desarrollaron toda la escritura, ¿no? Aquí en Chiapas tenemos 3 trabajos ahí que hablan de las lenguas en Chiapas colonial, que fue trabajado por el doctor Mario Humberto Ruz, que es un investigador del CIESAS, ¿no? Y hay 3 trabajos ahí. Hay otro libro que es muy conocido también que se llama El arte de la lengua maya, que se refiere a la lengua maya, trabajado en la lengua maya en la península de Yucatán, ¿no? Bueno, hay otro libro que se llama Colección de Lenguas Indígenas, pues recoge experiencias de varias lenguas trabajadas allá en el centro del país. Y esto fue trabajado por la Universidad de Guadalajara y todo, ¿no? Bueno, pues esto como un referente, ¿no?, de los trabajos que ha hecho hacia las lenguas originarias desde la época de la colonia, ¿no? Bueno, un segundo momento, yo le llamo de los 40 para acá, ¿sí? Concretamente en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, porque el presidente Lázaro Cárdenas fue el que le dio entrada a un grupo de investigadores extranjeros, ¿sí?, que lo conocemos como el Instituto Lingüístico de Verano. ¿Quiénes son los del Instituto Lingüístico de Verano? Bueno, pues es una institución norteamericana, sí, que ellos están interesados en conocer las lenguas de todo el mundo, no solamente de México, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ellos se repartieron este terreno, este territorio, diferentes grupos de lingüistas, y que ellos eligieron la lengua que querían trabajar, en este caso aquí en América, ¿no? Y yo sé que el secretario de Educación en ese tiempo de Lázaro Cárdenas, si no mal recuerdo, era Moisés Sáenz, que fue el que contactó a gente del INP que ya estaban establecidos allá en Guatemala. De ahí hacen ese contacto, ese acuerdo. Fue así como empieza a entrar el Instituto Lingüístico de Verano aquí en México, ¿no? ¿Cuál era la propuesta? Bueno, pues es que, como ustedes saben, pues los políticos, los presidentes de toda la historia de México, pues siempre se ha quejado de los pueblos indígenas, ¿no?, que era un reto a que resolver. Decían que los pueblos indígenas pues era el obstáculo para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo de México, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ese problema tenía también Lázaro Cárdenas, ¿no? Esa era su preocupación, y por eso los del Instituto Lingüístico de Verano dijeron: no, nosotros tenemos la solución aquí, vamos a alfabetizar a los indios de México para que cuando ya sepan leer, ya fácilmente pueden leer en su propia lengua. ¿Sí? Esa fue la estrategia, la metodología que hicieron los gringos aquí para venir a trabajar las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues se repartieron el pastel, como decimos, ¿no? Uno fueron en la región Soque, otro en el Totonaco, Náhuatl, Mixteco, Chol, Tzeltal, y así, ¿no? Hubieron un pequeño grupo de lingüistas que se distribuyeron en diferentes lugares, ¿no?
Su intención pues, fue aprender la lengua que habían elegido, ¿no? Sí, y bueno, pues como lingüistas, como profesionales y todo, pues rápidamente fueron adquiriendo el dominio de la lengua que tenían como reto, ¿no? Y lo aprendieron muy bien, y al cabo de 2 o 3 años, ellos ya tenían el dominio de la lengua y fueron los primeros que empezaron a escribir estas lenguas nuestras. ¿Sí? Si ustedes hacen una revisión bibliográfica de las lenguas que hablan, se van a dar cuenta que en Zoque hay un diccionario, hay una gramática, pero el autor es un extranjero, es un gringo. Si van con los tzotziles también, si van con los occidentales también, si van con los choles también. Sí, pues aquí traigo una muestra de lo que es de la gramática chol, hecho por estos lingüistas. Bueno, aprendieron la lengua y empezaron a escribir diccionario, gramática y otros tipos de materiales que había. Pero no era esa su intención, no solamente era aprender y hacer la gramática de las lenguas, sino que ellos entraron a aquel país con otra finalidad, que es justamente empezar a traducir las Biblias. ¿Sí? Ellos ya tenían el dominio de la lengua, entonces su reto fue empezar a traducir las Biblias en diferentes lenguas originarias. ¿Sí? Es así como se escribieron estas Biblias que hoy se usan en las iglesias hasta hoy en día, ¿no? Y por eso es que muchas veces no podemos convencer a los pastores, a los catequistas y todo que la escritura de hoy es esto, ¿no? Porque ellos se alfabetizaron con el alfabeto que hizo el LB, ¿sí? Y eso es lo que están utilizando ellos. Mucha de la gente de las comunidades, ellos aprendieron a leer y escribir en su lengua materna en las iglesias, no en la escuela. ¿Sí? Y fue así como pues lograron esta tarea que hicieron ellos. Muchos antropólogos, lingüistas, filósofos no comparten esta estrategia o más bien el objetivo del ILB, pero la metodología que aplicaron fue muy efectiva para aprender las lenguas y tener acercamiento con la gente o aceptación con la gente. Esto sí fue muy efectiva, ¿no? Sí, aunque el trabajo final pues, era esto, dividir a la sociedad en diferentes grupos religiosos, ¿no? Como hoy lo conocemos ahora, ¿no? Bueno, este es lo que yo le llamo el segundo periodo. Un tercer periodo que yo planteo aquí es cuando ya los propios hablantes de lenguas indígenas empiezan a tomar parte de esta actividad también. ¿Sí? Y esto fue ya a finales de los 80s, que empiezan a salir las primeras personas interesadas a escribir su propia lengua. En los 90s empiezas a ver otras personas más y empiezan a ver algunas actividades también en las lenguas originarias, ¿no? Yo recuerdo que en el 91, sí, en noviembre de 1991, aquí en San Cristóbal se hizo el segundo Encuentro Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas. Creo que el primero fue allá en el norte y aquí fue el segundo. Este fue en 1991, se hizo aquí en el Carmen, con Comisión del Carmen, ¿no? Ahí fue el segundo Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas y en ese mismo año fue así cuando se empezó a organizar también estos grupos de escritores en lenguas indígenas que ya José se acaba de mencionar aquí en San Cristóbal, que es el UNEMAS, Unidad de Escritores Mayas Zoques. Pero no solamente eso, sino que también a nivel nacional se formó otra organización que hoy todavía existe, que se llama ELIAC, que es Escritores en Lenguas Indígenas ACE. Sí, eso se fundó, si no mal recuerdo, fue al año siguiente, el 92, sí, en la ciudad de Texcoco, allá en el Estado de México. Entonces, estas fueron las primeras actividades que se empezaron a organizar, surgieron los primeros escritores y todo, ¿no? Y pues ya estos que estaban ya acomodados en estas organizaciones, pues fueron los primeros que empezaron a usar el lápiz para hacer registro, ¿no? de sus lenguas. ¿Sí? Bueno, paralelamente, creo que también fue en el 90, que se abre un departamento de lo que es el Instituto Chiapaneco de Cultura en ese momento. Sí, se abre el Departamento de Culturas Étnicas. Sí, el director general pues, era el doctor Andrés Fábregas y el jefe del Departamento de Culturas Étnicas, pues el doctor Jacinto Arias, ¿no?
Ahí es donde empezamos a hacer los primeros trabajos ahí sobre las lenguas en la escritura de las lenguas originales, ¿no? La escritura de las lenguas originales. Sí, empezamos a organizar el Festival Maya Zoque, que creo que, no sé si lo siguen haciendo todavía, pero el primer evento del Festival Maya Zoque fue en el 90, que se realizó allá en la ciudad de Motocintla. También ahí fue donde se publicó el primer número de esta revista que acabo de mencionar, Cosillas, esta sabiduría, ¿sí? Y para dar a conocer los trabajos que estoy mencionando, ¿no? Y elaboramos también el proyecto para la beca de los estudiantes indígenas, sí, que recuerdo que pues ya estaban clasificando, ¿no?, cuánto se le iba a dar a los que estaban haciendo la licenciatura, cuánto lo que tenían maestría y todo, ¿no? Pero en ese tiempo teníamos que salir a convencer a los jóvenes ahí para que estudiaran, pero que no olvidaran su lengua y que se le iba a dar la beca. Sí, creo que logramos conseguir algunos ahí que sí pudieron obtener esa beca, se beneficiaron y todo, ¿no? Pues eso fue lo primer trabajo que hicimos allá en Ultras Éticas, ¿no? Bueno, estos escritores que estoy hablando, ¿qué escribieron? ¿Cómo lo escribieron? ¿Sí? Pues el problema, pues este que hizo mención Cosillas, pues efectivamente, pues eso era, ¿no? ¿Sí? Había muchos que querían estar en estas organizaciones y, bueno, pues ustedes saben que la alfabetización que hemos recibido en nuestra formación académica y educativa pues, ha sido todo desde el español. Nos enseñan a escribir en español, ¿sí? Nos enseñan a redactar en español, claro, con todas las reglas ortográficas del español, pero en nuestras lenguas originales nada, no hay nada. Por eso es que cuando empezaron a escribir aquí empezaron a aparecer los escritores indígenas, pues empezaron a escribir de acuerdo a ese modelo de escritura de las lenguas originales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Pues es que no había nada así preparado para las propias lenguas originales. ¿Sí? Así como aprendieron a escribir en español, así empezaron a escribir también su propia lengua. O sea, es una calca de las reglas ortográficas del español trasladada a cada una de las lenguas originales. Eso fue el reto que empezaron a tener los escritores en lenguas indígenas. ¿Qué escribieron? Pues no eran los escritores como lo conocemos hoy en día. Ahí se decían escritores, pero nada más iban a la comunidad, iban a entrevistar a sus familiares, a sus abuelos, tíos y todo, que les platicaran cuentos, leyendas, mitos, relatos de la comunidad. Entonces lo que hicieron estos jóvenes pues, era hacer la transcripción, ¿sí?, del audio al texto, hicieron la transcripción y lo presentaban ya como trabajo de estos escritores. ¿Sí? No había un trabajo de creación propia como lo hacemos hoy. Bueno, pues ¿qué hicieron los escritores en ese tiempo, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como sabemos, no hay escuelas para formarse como escritores en lenguas indígenas. Hasta ahora, ¿sí? Tampoco lo hay. ¿Sí? Entonces, los que querían escribir, pues lo tenían que hacer de acuerdo al conocimiento del español que tenían, ¿no? Esta era la formación que tenían los escritores. Ahí no podían dar más de lo que estaba, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, empezaron a recibir sus cursos, talleres, seminarios, ya estando en ese camino, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues ya se abre este centro que fue el producto, ¿no?, del movimiento del 94, del EZLN, que fue un reclamo fuerte de nuestros hermanos indígenas allá, que dieron su vida, derramaron sangre y todo para que se abriera, el gobierno decidiera abrir este centro de lenguas. Entonces el centro de lenguas costó vida, costó sangre, ¿sí? No es gratis. Entonces, pues fue así como empieza el gran trabajo con las lenguas originales. Posteriormente, ¿sí?, vino ya una primera actividad ya un poco más organizada, ¿sí?, pensando en lo que en el campo de la lingüística le llamamos la planificación de las lenguas originales. ¿Qué es la planificación? Bueno, pues es que tenemos que pensar, planear qué es lo que queremos hacer con las lenguas originales, ¿no? ¿Sí? Así como les estoy comentando cómo empezó, no había nada planeado, simplemente formamos el grupo y que cada quien escriba como quiera, lo que quiera, y es todo, ¿no?
En cambio nosotros no, escribimos como se nos ocurre en ese momento y ya estamos ahí dentro del terreno, ¿no? Pero la planificación del lenguaje es una tarea que tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque en este mundo donde estamos todo está planificado, ¿sí? Pero las lenguas originarias todavía no llegamos en esa etapa, ¿no? Por eso la planificación aquí en las lenguas originarias se empezó a hacer de una manera más o menos ya ordenada, ¿no? En el año de 1997, parte de lo que acaba de decir aquí Josías, pues efectivamente Educación Indígena empezó a hacer una primera reunión para acordar cómo se va, o cuál es el alfabeto que tiene que tener cada una de las lenguas. Como ya bien decía Josías, pues sí, cada institución tiene su propio alfabeto. ¿Sí? Así Linnea y Línea en ese entonces y todo, pues cada quien tenía su propio alfabeto, pero si querían hacer un trabajo que sirviera para todos hablar de una lengua, pues tendrían que homogeneizar el alfabeto. Entonces, pues aquí ya es un principio de lo que es la planificación del lenguaje, ¿no? Se acordó el alfabeto y entonces cada uno ya empezó a tener su alfabeto como tal y es el que se utiliza hasta hoy en día, ¿no? Bueno, esto es únicamente con el alfabeto. Un segundo momento fue ya a partir de 2010. Bueno, esto inició desde 2007, 2008, 2009 y en el 2010 se obtuvo un material ya como parte del trabajo de la Universidad Intercultural de Chiapas, ¿sí? Que era empezar a pensar las primeras normas que debe tener esta lengua. Bueno, pues aquí se hizo un trabajo de planificación realmente básico también. ¿Por qué? Porque se empezó a discutir cuándo vamos a usar mayúscula, cuándo usamos minúscula, cuándo usamos los signos de puntuación y todo, ¿no? Esto fue un trabajo que se hizo, ¿sí? Desde 2007 hasta 2010, que terminamos como el primer producto, ¿no? Ya en coordinación con el INAI y todo, logramos hacer esto que hoy lo presume mucho. Sí, porque tenemos aquí del Tzotzil, del Celtal, del Chol, del Zoque, como la Vara, del Man, del Quechiquel y otros, ¿no? Sí, lo presume mucho el mundo, pero yo digo que no, todavía no debemos de presumirlo tanto, porque esto que yo le estoy diciendo es muy básico, es solo para saber cuándo escribir mayúscula y minúscula, ¿no? Cuándo usar el signo de puntuación y nada más. Pero no es todo para pensar en una planificación del lenguaje, sino que esto, pues hay que seguirle, ¿sí? Así, si tenemos todo un plan elaborado, entonces hay mucho que hacer también con el asunto de las lenguas originarias, ¿sí? Y ya Josías también mencionó el asunto de la bendita variante dialectales, ¿sí? Hasta hoy no tenemos un acuerdo, una norma de cómo tenemos que escribir las variantes dialectales. Para una escuela sí es un reto. Quizás aquí como centro, como no está frente a grupos, alumnos y todo, pues no es tan complejo, ¿no? Si hay 2, 3 ahí, pues se ponen de acuerdo en ese momento, o si está escribiendo solito, pues no hay a quien rendirle cuenta. Pero si estoy frente al grupo, que es la tarea de la universidad de ahí, pues a veces los alumnos, a ver, ¿cómo se escribe esto? ¿Cuál es la forma correcta de esto? Y si no tenemos una respuesta ahí, pues simplemente no le resolvemos sus dudas o problemas a los alumnos, ¿no? Lo único que decimos hasta ahora, lo que los maestros dicen, no, pues escríbelo así como dice en tu pueblo. Si así dice en tu pueblo, hay que estar bien. ¿Sí? Bueno, pero las variantes dialectales también es un tema a estudiar. Y nadie lo ha querido trabajar hasta hoy en día. No sé si por desconocimiento, no sé si es un temor, porque esto sí es un trabajo bastante fuerte, ¿sí? Entonces, pues yo creo que tenemos esa tarea pendiente todos, ¿sí? Tanto el Centro de Lenguas como las universidades, organizaciones, ¿sí? Tienen que asumir esta tarea para empezar a discutir cuál va a ser la norma de escritura de las variantes dialectales. Porque todas las lenguas lo han hecho. Hay experiencias en el mundo donde han unificado la escritura de su lengua pasando por las variantes dialectales. Así podemos mencionar el vasco, allá en Europa, los catalanes, que también eran lenguas así que no tenían este apoyo del Estado. Sin embargo, después de la caída del franquismo allá en España,
se levantaron estas lenguas, se organizaron y todo, y también, como lenguas orales, tenían diversidad de variantes dialectales. Y se sentaron ahí durante varios años diferentes actores ahí, culturales, y lograron acordar cómo se tiene que escribir las lenguas a pesar de las variantes dialectales, para que así pudieran llevar la enseñanza de las lenguas en las escuelas, pero ya con esos acuerdos. ¿Sí? Para que tuvieran una sola escritura a pesar de las variantes dialectales que hay. Así fue el vasco, así fueron los catalanes, el maori, que es otra lengua también que está en decadencia, una lengua minoritaria, y ni se diga del hebreo. Ustedes saben del hebreo, que es la lengua de los judíos que fueron perseguidos durante más de 2000 años, entonces estaban dispersos, no tenían territorio y todo, ¿no? Pero no perdieron el hebreo, era la lengua de casa de ellos, donde quiera que estaban, ¿no? Aunque estuvieran en diferentes países, allí hablaban el hebreo. Y cuando decidieron unificarse nuevamente para conformar lo que hoy es Israel, entonces pues el hebreo tenía ya diferentes variantes, muy diferentes. ¿Por qué? Porque tenían injerencias de la lengua del país donde vivían. ¿Sí? Entonces cuando llegan a conformar el país de Israel ahorita, pues todos tenían un hebreo distinto. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues ellos hicieron también este trabajo de la planificación de las lenguas, ¿sí? Y lograron consensar, acordar cómo tenían que escribir, y ellos se fueron mucho más lejos todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos empezaron a trabajar por campos disciplinarios, campos de conocimiento. Aquí era lo jurídico, lo médico, lo filosófico, lo agronómico y todo. Formaron equipos y cada equipo empezaron a ver cómo podían avanzar con los tecnicismos, conceptos en cada una de estas lenguas. ¿Sí? Por eso hoy, pues, de poco tiempo que lleva conformado el país de Israel, pues es la lengua oficial de hoy en día de ese país, y tienen ciencia, pueden escribir ciencia, todo en lengua hebrea. Claro, es el hebreo moderno, pero así está. Entonces, pues tenemos aquí mucho que hacer también con nuestras lenguas, porque ya hoy en día están llegando también estos conocimientos especializados aquí en las lenguas indígenas. ¿Sí? Ya hablamos de leyes, ya hablamos de medicina, hablamos de tecnología, de informática en las lenguas indígenas, pero no tenemos los conceptos, los tecnicismos en cada una de las lenguas. ¿Cómo le hacemos? Pues no tenemos todavía solucionado ese problema. ¿Sí? Cuando tenemos un concepto en español, lo que hacemos en chol, setada, subsidio y todo, explicamos ese concepto. Aunque en español sea una palabrita, pero en lengua nuestra es un párrafo lo que tenemos que escribir. Ese es el trabajo traductológico que hemos hecho, ¿no? Por eso aquí, todos esos conocimientos especializados que vienen del mundo moderno, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar también las palabras especializadas en las lenguas originarias para que podamos tener ese equilibrio, ese paralelismo en estas dos lenguas. Si no, pues no vamos a poder avanzar, y es lo que yo le llamo aquí el lenguaje académico que debe tener también las lenguas indígenas. Entonces, pues hay mucho trabajo para hacerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué toco esto, no? Porque ustedes saben que el lenguaje de la lengua de un pueblo es el reflejo de las actividades que hace. ¿Sí? Si nosotros tenemos esos conceptos, palabras especializadas en nuestras lenguas, es porque también en la práctica existe. ¿Sí? Si no tenemos, bueno, pues quiere decir que no tenemos también esa práctica en nuestro pueblo, ¿no? Y es el caso de nosotros. ¿Sí? Por eso todas estas prácticas culturales de un pueblo en el otro, pues como no hay, existen esos vacíos culturales, igual también los vacíos disciplinarios, por lo tanto, vacíos conceptuales. Entonces, si queremos avanzar con el trabajo con las lenguas originarias, pues yo creo que tenemos que trascender esta otra actividad. No quedarnos nada más en la parte literaria, porque creo que es lo más fuerte que hay hasta ahora, es lo que más se ha trabajado, es lo que más se conoce, pero nos falta trascender a otro lado. ¿Sí? Escalar esa parte especializada en cuanto a la información, conocimiento que deben de tener las lenguas originarias también. Bueno, pues este es un tema que yo traigo aquí para poderlo platicar con ustedes, y espero que hayan tenido también
pues un sentido aquí con ustedes. Pues yo simplemente vengo a plantear aquí retos, sí, tareas que hay que irle pensando, ya que nosotros pues estamos involucrados en este campo del conocimiento. Nada más, gracias. Experiencia en este mundo cultural, mundo lingüístico. Compañeros, es así como se fue gestando, se fue discutiendo, se fue construyendo todo este proyecto que lo estamos viviendo también nosotros. Ellos son uno de los gestores, los promotores para el fortalecimiento, la difusión de nuestras lenguas. Abrimos un espacio de preguntas, comentarios con ustedes, un poco para enriquecer nuestra plática. Esperamos escribir novelas, esperábamos publicar, esperábamos obtener este reconocimiento hace 20 años, 25 años. Y lo otro es cómo ha sido aceptado tu obra en la comunidad, en los diferentes espacios donde has participado, donde la has presentado, donde has comentado, cómo ha sido la aceptación. Bueno, la primera pregunta, si pensaba yo de escribir literatura, no, definitivamente no. De hecho, digo, nuestro domingo que empezamos a llamar, sí, a recabar cuentos, o historia oral, o testimonios orales de nuestras comunidades indígenas, con la intención de publicar, pero sin hacer muchas modificaciones de todo. Pero le digo gracias, porque en sí me ha ido, no sé, la suerte me ha ayudado, creo, o el destino así, no sé si existe la suerte de todo. Porque finalmente, a pesar que no me ha ido bien en la literatura, ¿para qué decir? Digo de todo, pero nunca había yo pensado. Gracias a Carlos, maestro Carlos Montemayor, que uno de los investigadores que sí vino a Chiapas y nos dijo que vamos a escribir literatura en ese sentido. Y otros, gracias al maestro Reyes Matamoros, que dijo, vamos a escribir. ¿Qué es lo que tienen que hacer los indígenas? Es que tienen que escribir literatura de todo. Según su visión ya maestro Domingo, sí, pues hay otras cosas que hacer en nuestra lengua, ¿no? Entonces, igual menos, saben de todo. Entonces, aquí sí quieren, como dice, que hemos discutido muchos con maestro Alejandro, cuando vivía también maestro Matamoros, sí, pues, por ejemplo, en Mexicali, que hay mucho escrito sobre Mexicali. Sí, dice, pero es tradición oral, simplemente pasada de escritura. Pero lo que se va a hacer es que se tiene que tener los elementos literarios para que se escuche como literatura. Y muchos, dice los hermanos Grimm, que recopilaron de historia oral de sus comunidades, lo convirtieron en literatura. Y es el trabajo que se va a hacer de todo. Entonces, finalmente, así. No sé por qué, pero la cosa que empecé a hacer, pero no lo pensaba yo, gracias a esos maestros y entre nosotros los compañeros también, que nos animamos a hacer. Recuerdo que el primer librito que me gustó fue cuando publicó maestro Nicolás, un librito, y de ya que no puedo hacer también. Entonces me llamó la atención del librito, no sé cómo, de la muerte, no sé cómo es que el título. Pero me llamó la atención y ahí es donde empecé a escribir también en forma individual de todo. Y lo que la segunda pregunta, si es que es aceptada en la final, tenemos que ser claros, compañeros. Aquí no vengo a levantar el cuello, sí, porque finalmente en nuestras comunidades tenemos que entender que prevalece el analfabetismo en lo que es de todo. Entonces, para que yo venda mis comunidades, para que vendan mis libros en las comunidades, es difícil, compañeros. Porque finalmente nadie lo lee, salvo algunas personas que sí les interesa, sí, pero sí, de que hablamos en literatura indígena es difícil. ¿Por qué? Porque están más preocupados por las cuestiones de apoyos sociales que escuchar literatura de todo. Entonces, yo al menos lo que he escrito, compañeros, el último libro que he publicado sobre sí, pues, no ha sido fácil, porque lleva tiempo, porque es en forma bilingüe, occidental y español. Y hay veces que algunos compañeros nos
Finalmente dice, no, dice, lo que escribe tú, voy a hablar tal como me dice. Son puras pendejadas. ¿Ah? Entre nosotros mismos también, que no nos valoramos nosotros. Yo al menos, yo estoy consciente de lo que escribo. Yo sí, la literatura, aunque no haya conocido mi señora, pero estoy escribiendo la lengua celtana. Porque finalmente para escribir nuestra lengua no es tan fácil porque apenas empezamos a escribir. Digo, esto lo mismo en los años, en los finales de 80, que no llevamos ni 50 años. Entonces, apenas en cambio la tradición española lleva así, y por eso tiene todas las herramientas necesarias para escribir, para tener los tríos de... Pero en cambio nosotros, por ejemplo, los de Bachajón, pero no, dice tu libro, tú no sirves, no se entiende el celtano. Y sí, pues tiene razón, por eso cada vez que yo publico, digo aquí, este librito está escrito en la variante de Oshú. Es mi apoyo, pues, si pues lo vas a entender porque soy oshuquero, tú eres guachamanteco. ¿Sí? Porque cuando publicaron ese libro, Liliana, que se encargó de ver, de ahí me dice, que no se entiende tu celta. Así pues, no se va a entender de dónde es la variante que están leyendo. Es de Bachón, sí, dice, por favor, quítale ese, no, que no modifiquen mi trabajo porque lo va a cambiar todo. Porque ya lo estaba escribiendo de acuerdo a la variante del Bachajón. Entonces, no, pues, entonces yo al menos yo escribo de acuerdo a la variante de Oshú, que es lo que la variante cabe. ¿Por qué? Porque finalmente falta todavía un trabajo que hacer para unificar nuestra escritura como en la lengua española. La lengua española, un argentino se sujeta de acuerdo a la regla ortográfica, tal como se escribe en español. Aunque se escuchan otros soniditos, ¿no? Pero en cambio nosotros los indígenas de acuerdo a nuestro variante es que así lo digo, así lo voy a escribir. Aquí nadie de todo sale, pues digo, tal vez para no provocar pleito, ¿por qué voy a provocar pleito? Mejor escribo tanto también, escribo de todo, por eso todos los libros que trato de hacer, sí es eso. ¿Cuál es la intención? Muchos dicen rescate de la lengua indígena y otros de todo, o planificación lingüística, así pues, yo al menos ya me curé de esas palabras. ¿Por qué? Porque finalmente lo que quiero dejar es una constancia de aquí de 10 o 20 o 100 años. Esa es mi intención, para que digan que en algún momento sí existió el celtal. Cuando ya no se habla del celtal, sí existió el celtal, aquí está el documento. Entonces, finalmente, esa es mi intención, dejar una constancia de la lengua celtal. ¿Está bien escrito? No sé si está bien escrito. ¿Se lee, se entiende? No sé si se entiende, pero es mi forma de escribir, así lo escribo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, compañeros, nos falta el diccionario, pero monolingüe, no bilingüe, sobra diccionarios bilingües. Pero diccionario monolingüe como la Real Academia Española, eso es lo que... ¿Por qué? Porque es la autoridad de la lengua. ¿Quién lo va a hacer? Esperamos que algún día. Pero sí, vuelvo a hacer claro la pregunta del compañero Nicolás, siempre si eso se puede en la comunidad, es difícil, compañeros, porque sí está el analfabetismo todavía en el todo. Gracias, maestro Lucías, gracias, maestro Domingo. En verdad, te agarramos así imprevisto, ¿no? De venir a provocarnos, porque yo sé que no se debe hacer así, pero agradecer que aceptar esta voluntad de venir a platicar me empieza a recordar de aquellos años cuando discutíamos estos problemas, de qué hacer con la literatura, qué hacer con la escritura, qué hacer con la traducción, qué hacer con después de la revista, qué sigue, esto de capacitaciones en apreciación literarias, en sensibilización, en crítica literarias, bueno, todos estos problemas que surgen cuando se encuentra este camino del quehacer, de la escritura de nuestras lenguas. Y después se entró con la narrativa, con la novela, con la poesía. Bueno, toda esta experiencia de 25, 30 años, más de 30 años, porque en Celali después ya había mucho trabajo antes, ¿no? Entonces,
Pero a la vez, esto es lo que están platicando, narrando un poco de la historia. Yo creo que eso es lo que se necesita, porque hay muchos jóvenes. Lea su novela a Josías, a su narrativa oral del maestro Domingo, pero nunca saben quién es Domingo, cómo aprendió a escribir, qué se motivó. Entonces, ese es el objetivo de esta charla. Y luego de allí salen dudas, sugerencias, reflexiones sobre muchos trabajos todavía pendientes. Ayer que estábamos platicando con Miguel Sánchez, con Manuel, con otros compañeros, decía, bueno, pero es que anteriormente la revista Nuestra Sabiduría, no solamente la importancia de es multilingüe, es tradición oral, es recopilado hay receta de cocinas, hay rezos, discursos, y luego cuidamos lo que es textos medulares de la revista, que son reflexiones, son críticas de educación, de traducción, cosas así que componía la revista. No solamente ese de carácter multilingüe, recoge la sabiduría, pero a la vez esa revista nos unía como hablantes de la lengua indígena, Celtal, Tzotzil, los compañeros Umame de la Sierra, Soques. Ahora, ¿qué nos une? Anteriormente decíamos de que queríamos espacios institucionales, queríamos que haya académicos, compañeros hablantes de la lengua indígena, que hayan abogados, que hayan doctores, que hayan científicos, literarios. Bueno, ahora ya hay varios espacios institucionales, pero ¿qué nos une? La revista sí nos unía. Nos hacía reuniones en los sábados y domingos y luego presentaciones de eso también, todo este aprendizaje, todas estas aventuras que se ha, incluso encontrar amigos, compañeros, como ya se mencionó, Matamoros, Carlos Montemayor, al mismo Miguel Portilla, Natalia Hernández, o Gregorio Regino, el doctor Jacinto, el mismo Samuel Luis García, Yarte Bosa, Andrés Obril, toda esa gente de una u otra manera es que nos ayudó a tejer esto. Ahora, como falta, yo siento que algo falta que nos unen más cosas, porque ya cada quien sí hace cosas, pero separada de la institución, o ya cada quien hace, porque anteriormente cuando estábamos aprendiendo, entonces como una escuela de aprendizaje, pero de ahí se derivan muchos problemas de la traducción, de la gramática que exigía. Incluso Sech ya después hizo su coloquio, que sacó su gramática de la lengua, y de ahí surge su proyecto de la gramática. Pero yo creo que sí, efectivamente, gracias por compartirnos, mucho trabajo, mucha reflexión. Ojalá que en algún momento convocamos a todos estos compañeros de nueva cuenta para poder repensar de lo que se ha hecho y qué sigue más. Porque este Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígena, sin el apoyo de los compañeros que escribieron, que hacen poesía, que hacen narrativa y toda esta sugerencia, este pensar, yo creo que allá están los libros, allá se muestran, pero sin eso, no. Me recuerdo sus palabras de uno de los comités culturales: ¿por qué ustedes están formando compañeros pintores, escritores? ¿A poco ellos van a tapar la bala cuando eran 94? ¿A poco ellos van a defender o van a tapar las balas? ¿No? Pero decimos, tenemos que invertir esto, porque al final los compañeros artistas, académicos, intelectuales son las que van a llevar la bandera de la reivindicación de nuestras lenguas. Bueno, todas esas experiencias. Gracias, solamente es un comentario. Pues gracias, maestro Domingo, por visitarnos, y también maestro Josías.
pues creo que comentaron cosas interesantes, pero también nos sirve para reflexionar lo que hemos venido haciendo, ¿no? El maestro José, pues es bien claro, ¿no? Pues yo hago mi trabajo, no sé si les guste o no les guste, ¿no? Pero cosas así. Algo que está faltando, creo, es que las nuevas generaciones que también están escribiendo ya atrás de nosotros, yo siento que necesita como un acompañamiento, ¿no? Siento que hay otras personas que están escribiendo atrás de nosotros. Por ejemplo, el maestro Domingo tiene trayectoria en escribir y así muchas personas, el maestro Josías, pero hay personas que quieren publicar, ahora sí como dicen, a su manera están publicando también, así como iniciaron los primeros que ya tienen 5 o 6 libros publicados, y entonces ahí van caminando los otros, pero sin el acompañamiento de los que ya tienen más experiencia. Yo creo que ya es momento, un reencuentro otra vez de escritores, para que pues nuevamente apoyemos a los que vienen atrás. Yo siento que hace falta ya un evento para platicar de nuestras traducciones, de los conceptos, de terminologías, porque cada quien está escribiendo ahorita a su modo. Si yo ya escribí la palabra ley hace 5 o 10 años, los otros no sé cómo lo están escribiendo, ¿no? En cambio yo sí sé que escribo ley así, Yolmalchan, pero las nuevas generaciones que también están interesados en traducir o escribir, pues no sabemos cómo van avanzando también, ¿no? Y como que nosotros ahí estamos, pero los otros pues igual quieren avanzar, caminar, ¿no? Pero insisto, ¿no? La palabra del acompañamiento, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Creo que haciendo un evento, ¿no? Y ya tiene un buen rato que nosotros hicimos eventos aquí en el CELALI, ¿no? Y otras instituciones, no sé, no recuerdo cuál institución haya organizado un evento para analizar esta cuestión de la escritura en nuestra lengua. Ya tiene mucho rato, ¿no? Y entonces, pues qué bueno que se está tocando este punto y en algún momento podríamos plantear alguna propuesta de manera interinstitucional, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí podemos caminar. Y si yo digo, es que hay un escritor celtal, se llama Josías, tiene estas publicaciones, igual nos puede decir, no lo conocemos, no difundimos, no divulgamos al máximo los trabajos que se están haciendo. Ese también es un detalle. Pero yo estoy convencido de que si alguien lee un trabajo en lengua materna, sea un celtal, un chol, pues algo está aprendiendo ahí también. Van reconociendo palabras, ¿no? Cómo se escribe, sobre todo, ¿no? Y así es como nosotros vamos perfeccionando algunas cosas también, porque de otros trabajos, pues nos da cierta información, ¿no? Y todos iniciamos por ahí. Y entonces en ese sentido creo que vale la pena y qué bueno que nos vinieron a regalar sus palabras y eso nos da para seguir reflexionando y hacer algo más adelante. Gracias, solo si quieres. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo todavía desenvolver mi chol, porque me costó mucho trabajo quitarme muchos estigmas conmigo mismo. Y esto fue a lo largo de los 23 años que llevo aquí, me ha llevado a entender, porque en los primeros años que empecé a trabajar también, entré al CELALI por invitación de Marcos Girón, que conocía al maestro Domingo, y a raíz de eso pues ya pude entrar al CELALI con la entrevista que me hizo el maestro Domingo, junto con que era director en ese entonces, Domingo Pérez. Ese fue el proceso en el que yo empecé, y aquí empecé a conocer que no solo existía el chol, sino que había otras lenguas que yo tampoco las conocía. Y paulatinamente fui entendiendo todo este proceso cultural y a medida que fui adentrando, fui haciéndome un poquito más sensible. Digo esto porque, digamos que los jóvenes de ahora están muy insensibilizados, porque yo creo que nosotros como padres no hemos hecho la tarea. Si nuestros padres a nosotros no nos enseñaron mucho a hablar nuestra lengua materna, en algunos casos, otros por la misma
el ambiente o la forma en cómo fueron creciendo, aprendieron la lengua. No es que lo hayan aprendido obligatoriamente, sino más bien porque fue por el mismo medio social en el que estaban, aprendieron a hablar en el central, el social, pero otros que crecimos en otra dinámica nunca vimos la necesidad de hablar la lengua. Entonces esta misma dinámica le pasa a los jóvenes ahorita, que ya el papá no quiere que aprenda Tzotzil o Tzeltal o Tojolabal, vaya, todas estas lenguas le pasa lo que le pasa a Copainalá. Copainalá tiene su Copa, la voz de los vientos, pero en todo Copainalá no se habla nada de eso. Y entonces somos una sociedad insensibilizada. Tendríamos entonces que cambiar nuestra mentalidad para enseñarle ahora a nuestros hijos, porque aunque yo hable chol, seguramente mi hijo ya no lo habla porque yo le hablo siempre en español. No le estoy enseñando nada de chol. Mis hijos en particular, 2, 3, 4 palabras de lo que me mastico, ahí les voy diciendo, pero para que lo hablen en verdad, ya va a ser muy complicado. No sé qué estamos haciendo nosotros en general como gobierno del CELARI. Si lo estamos hablando, si lo estamos masticando, si lo estamos trabajando. Y lo otro es que, lo que decía el maestro Nico, es que en términos de alfabetización de nuestras lenguas prácticamente no estamos haciendo gran trabajo, porque si no nos estuviera, no estamos leyendo lenguas, estamos haciendo libros en lenguas indígenas, pero no hemos ido a aterrizar un poquito más allá. Nuestros libros se han centrado un poquito más acá. Hemos como perdido un poquito por así. Yo creo que sí necesitamos sacudirnos un poco todos, no solo los que estamos siguiendo el CELARI, sino todos los que son escritores. Todo aquel que se considere promotor cultural tiene que sacudirse el lastre, o nos tenemos que sacudir esa carga y entonces unirnos más y trabajar más unidamente para que de esa manera nuestras lenguas tiendan a tener un poco de florecimiento. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Si lo seguimos dejando, entonces va a ir muriendo cada día más nuestra lengua, como ha estado ya empezando a pasar en ciertos pueblos, que ya como les decía, el caso de Copainalá, en donde tiene su radiodifusor en Zoque, pero que en general todo el pueblo de Copainalá ya no habla Zoque. Lo mismo le pasa a Ocapilla, exactamente, que no hablan Zoque. Se dice pueblo Zoque, pero ya no es Zoque. Y como a 25 kilómetros está Ocotepec, donde el Zoque todavía tiene alta resonancia. Lo mismo le pasa a los pueblos choles. Lo mismo le pasa a pueblos como Yajalón, donde el chol, en Yajalón se habla en celtal, pero en el caso de Tila, por ejemplo, muchos de los jóvenes ya no quieren hablar chol. Y no sé, o sea, es una invitación nada más. La verdad es que agradezco su palabra, maestro Vivo, agradezco su palabra, maestro Josías. La verdad es que son como generadores de discusión. Sí hace falta ya generar una discusión más completa al respecto, y instituciones como el CELARI, que está cumpliendo 25 años, hacia dónde tiene que proyectar su mirada, cómo tenemos que trabajar ahora. Si los libros no se están leyendo, entonces cómo tenemos que hacer realmente para que los libros se empiecen a leer. Yo creo que si estamos haciendo libros grandes de 300, 400 hojas, hay que ahora dividir esos libritos en capítulos, casi como lo hace la Biblia, que en versículos, para que se vaya teniendo, no sé, o sea, son ideas a lo mejor, pero que tiene que hacerse de nueva cuenta algo, pero algo realmente que vaya en favor del fortalecimiento de nuestras lenguas. Y yo creo que sí hay que creérnosla. La verdad es que este centro sí tiene sangre, fue con sangre, sí tiene sangre, sigue teniendo sangre, pero no podemos darle un estatus hasta ahora como le han dado las autoridades, que es un centro ahí, pobrecito, nada más ahí, sino que realmente nosotros le tenemos que darle esa justa dimensión, nosotros los que estamos y que somos provenientes de culturas de pueblos indígenas, nosotros le tenemos que dar esa dimensión. Si no, el otro, en definitiva, no le va a tomar importancia o no le ha tomado la importancia. Gracias. Josías, yo quiero aprovechar para preguntar también, hacer una pregunta. Bueno, yo creo que aquí son dos temas, ¿no? Uno, la cuestión de la escritura de las lenguas indígenas, y otro, la literatura como un proceso creativo. Se hace interesante estas dos dimensiones de esta mesa, y creo que entonces, como yo estoy más familiarizado con la literatura que se escribe en lenguas indígenas,
Noto, por ejemplo, que hay un debate entre dos posiciones muy claras sobre la literatura sin adjetivos y la literatura sin traducciones, ¿no? La primera plantea que no debemos de estar utilizando ese término de literatura indígena, puesto que la literatura en sí es literatura, por lo tanto debe de leerse como tal y no adjudicándole adjetivos que puedan inducir al lector a hacer menos una literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede volver una literatura menor en términos de que no tiene el mismo valor que pueda tener una novela escrita por un autor en una lengua dominante. Entonces, ahí parece interesante porque efectivamente la literatura también tiene sus propios temas, pero que se articula también con la escritura meramente de las lenguas indígenas, ¿no? Sin embargo, sé que, por ejemplo, los dos han trabajado en instituciones educativas, y ahí sería interesante, haciendo un poco puente con lo que viene diciendo hace rato y lo que también dijo propiamente Víctor, sobre los retos, ¿no? Sabemos que ustedes también han construido de alguna manera metodologías y planes de estudio en los lugares donde han trabajado. Entonces, ¿cuáles serían esos retos o ese reto que se están o se deberían de plantear estas instituciones como para llegar un poco más allá de los grupos de élite donde se leen esos textos? Porque es una realidad. Yo publiqué un libro hace un año más o menos sobre la literatura en lenguas indígenas, y hasta este momento pues no he recibido ninguna crítica, no hemos hecho ningún debate acerca de ese tema, y es curioso porque también ese libro fue escrito en español, y entonces nosotros mismos en las propias instituciones estamos silenciando las lenguas, ¿no? La creación misma, la literatura escrita en lenguas indígenas, pues también pasa por un proceso de traducción en que la mayoría de las veces, y así lo han registrado los compañeros escritores, se escribe en español. Entonces, ¿hay ahí un reto en las instituciones? Digo porque hace rato decía el maestro Nicolás Güell que había un sueño de formar abogados, de formar médicos, doctores, maestros, pero ahora ya los hay. Incluso hay escritores reconocidos, bueno, ustedes desde el Sistema Nacional de Artistas, ¿no? O sea, hay un reconocimiento ya nacional y algunos de manera internacional. Pero entonces, ¿cuál sería como ese reto de las instituciones, en el caso de la UNICH, en el caso propiamente también del CELARI, como para ir abriendo esas brechas y poder ir rompiendo esas barreras que hacen que, porque los jóvenes no se interesan en la literatura? Es mentira que no se interesen. La UNICAS, por ejemplo, el maestro Robin, que es académico de ahí, decía que solo el 1% de sus alumnos pertenece a pueblos originarios. Y nos hemos dado cuenta que hay mucho talento en esas comunidades. Entonces, o son las instituciones que no tienen claro el plan de trabajo, o ya se está trabajando sobre eso y no hay los mecanismos ni las herramientas, o la recepción de las comunidades y los grupos no está siendo de su interés. Eso sería un poco de lo que yo le puedo decir aquí, porque no sé si le podemos decir estancamiento, ¿sí? Porque no hemos avanzado como quisiéramos. ¿A qué se debe? Me planteo yo también, porque me he hecho también la misma pregunta, ¿no? Entonces, puedo decir que se debe a que al inicio no hubo una planeación sobre el trabajo lingüístico que hay que hacer. Simplemente vino el movimiento del 94, hubo un alboroto social, ¿sí? Se sentaron las autoridades del gobierno con los líderes del movimiento zapatista, hicieron el diálogo allá en San Andrés, que fue en el 96. Al año siguiente se crea ya el Centro de Lenguas, CELARI,
Bueno, pero si estamos hablando de que antes no había escuelas para formar escritores, no había escuelas para decir, aquí se van a formar escritores setales, tzotziles, choles, zoques, nada. ¿Por qué? Porque la educación que estaban recibiendo todo es en castellano, ¿sí? Desde la primaria, yo siempre he dicho a mis alumnos, desde que ponen un pie el primer día allá en el preescolar, desde ese momento al pobre niño lo empiezan a taladrar constantemente en español. Les obligan que piense en español, que escriba en español, que hable en español, que piense en español, que llore en español, que se ríe en español, todo en español. ¿Cuándo le van a enseñar en su lengua materna? Ahí los maestros indígenas no hacen ningún trabajo de este tipo, ¿no? ¿Sí? Aquí está Josías, que fue el director, supervisor, yo también estuve en educación indígena, ¿sí? Entonces conozco el contexto y los maestros no se atreven a enseñar en su lengua materna de los niños. ¿Por qué? Porque el maestro tampoco fue formado para eso. Fueron a estudiar en las normales y todo, pero ahí el plan de estudio todo es en castellano. ¿Sí? No hay nada de lo que es propio de las lenguas indígenas, culturas indígenas, no hay nada. Por eso no pueden enseñar hasta hoy en día, ¿no? ¿Sí? Entonces, se da ese movimiento, se habla de las instituciones y todo. ¿Quiénes van a estar ahí adentro? Si no hay especialistas. ¿Sí? Decía que esto se empezó a dar en los 90s. Pues pensemos que tenga 30 años de vida este trabajo con lo que estamos discutiendo, a comparación de los 500 años del castellano, ¿no? Que desde ese momento pues empezaron a ver escritores y todo, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española se dio la tarea de empezar a normar la escritura de las lenguas, ¿sí? A pesar de las diferentes variantes del español, porque el español tiene miles de variantes, no solamente 6, 7, como el central del Tzotzil. Pero la Real Academia de la Lengua Española se dio esa tarea, cómo tiene que ser la escritura del español. Y es lo que estamos utilizando ahorita. Por eso Josías decía que no puede escribir zapato con S porque le van a dar su reglazo, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal escrito, ¿no? Y el español, si se dan cuenta, empiezan a enseñarlo desde el preescolar, desde la primaria, la secundaria, desde la prepa, en la universidad. En cada uno de estos niveles siempre llevan una materia de español, ¿sí? En la secundaria ya hay un maestro especializado únicamente para enseñar el español, literatura hispanoamericana y todo, ¿no? En nuestras lenguas, ¿cuándo? ¿Sí? Por eso no tenemos especialistas aquí. Cuando queremos traducir, porque así empezó el CELARE, su gran proyecto era la traducción de leyes, códigos, tratados, no sé qué. ¿Quiénes iban a escribir? Pues no teníamos especialistas. Simplemente agarraron y lo primero que pasaba, hablas el Tzotzil, sí, escribes, sí, vete para acá entonces. Esos fueron los primeros traductores que tuvimos ahí. Eran muchachos de preparatoria, ¿sí? No teníamos otro nivel de formación, esos eran los primeros escritores, traductores que pasaron a hacer. Para ser traductor especializado también se estudia. En México hay escuelas para formarse como traductores, intérpretes en español, inglés y todo. En México está el ISIT, que es el Instituto Superior de Traductores e Intérpretes. ¿Sí? Está en el Colegio de México, hay maestrías ahí para formar traductores. Si vamos a Europa, hay escuelas completas donde forman traductores e intérpretes. En Alemania está la Universidad de Mainz, tiene toda una facultad para formar traductores así especializados. Si va a traducir leyes, pues ese traductor tiene que saber de leyes, pero también tiene que saber de lenguas, de su gramática y todo. Si va a ser traductor de medicina, pues tiene que saber de medicina y saber de lingüística también. En cambio nosotros no. Por eso es que nadie nos entiende. ¿Por qué? Porque el pobre traductor aquí, como digo jurídico en central, Dios mío, no tiene la idea. Entonces empieza, ¿no? Más o menos a pensarle, ¿no? A preguntarle a su vecino que está ahí. Pues así, ¿no? Y es lo que empieza a decir. Por eso es que, como dice Josías, no sé si me entiende cuando escribo, pero yo así escribo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos ese trabajo allá en las lenguas originales, cuando podemos hablar de las lenguas originarias. Se abre el centro de lenguas, se abren las universidades interculturales, porque en el país tenemos 11 universidades interculturales. ¿Sí? Pero dice que ya se va a revitalizar la lengua, porque el discurso fuerte de hoy es la revitalización de las lenguas. Y yo me pregunto, ¿se estará revitalizando? ¿Sí? Yo escucho el discurso de los políticos, funcionarios y todo, que hoy en día las lenguas ya están revitalizadas.
Aquí mismo estoy escuchando de que no es cierto. ¿Por qué? Porque allá en las comunidades los niños cada vez hablan menos su lengua materna, pero hablan más el español. Veo a los jóvenes ahí universitarios, hablan mucho mejor el castellano que su lengua materna. ¿Sí? Y he visto allá, y les he dicho a propósito, que veo a un tzotzil, celtal, chol, soque, que habla un tzotzil horrible, un celtal horrible, un soque horrible, pero en español se expresan bien, ¿sí? Redactan en español y todo. ¿Por qué? Porque te digo que el español, pues desde el preescolar hasta la licenciatura, tiene un maestro ahí que le está insistiendo cómo se tiene que escribir.